Vamos nuevamente a refutar al hereje de Rafael Díaz. Este video fue hecho para defender a los curas, a los obispos, a los cardenales y a los papas, que no es necesariamente deben de ser casados. Eso dice él, que no es necesariamente que sean casados, sino que es voluntario, según él. Todas las citas que da, el apóstol Pablo se refiere no a los que están dirigiendo la iglesia, porque la misma Biblia dice que es necesario que el obispo sea casado, marido de una sola mujer. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Vea usted cómo no menciona para nada ese pasaje. Veamos. ¿Cuántas veces te han dicho los protestantes? Todos los hombres se tienen que casar. Todo hombre tiene que tener su esposa. Y toda mujer tiene que tener su esposo. Una vez le pregunté a un protestante, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que todos los hombres se tienen que casar? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. Ahí no dice, no está bien que todos los hombres estén solos. ¿Por qué ese texto si no lo interpretas literal? Cuando Dios dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿a quién se refería? A Adán. Singular, no plural. Oh, pero Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no dice que todos los hombres. La escritura dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre no quiere decir todos los hombres. Es ahí donde explicamos el texto de hoy. Mateo capítulo 19 versículo 12. Jesucristo mismo es quien dice esto. Escucha lo que dice Mateo 19:12. En efecto, algunos no se casan, algunos, no todos. Algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron. O sea que no los forzan. Si los forzaran, no sería una decisión. Decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Obviamente los protestantes no lo pueden entender, porque para poder entender esto hay que vivir en el Espíritu. Jesucristo es claro en decir que hay hombres que no se casan, o sea que no todos nacieron para casarse. Obviamente el protestante no acepta estas palabras de Jesús, porque si las acepta, ahora pues ya no puedo atacar el celibato del clero de la iglesia. Por eso es que no acepta estas palabras de Jesús. Pero ¿quién sí las aceptó? ¿Quién sí las entendió? Personas que vivían la vida en el Espíritu. Perfecto ejemplo, San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 8? A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Una vez un hombre que se disfraza de payaso malinterpretó este texto y dijo la payasada de que Pablo era viudo. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo era viudo? Es más, cuando Jesucristo llama a Pablo, Pablo era joven. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos y fueran menores de edad, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Pero si leemos Hechos capítulo 18 versículo 5, la escritura claramente nos enseña que cuando Silas y Timoteo llegan a la región de Macedonia, Pablo se dedica por completo a la predicación. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Así que no malinterpretes el texto. ¿Qué dice Pablo también allí en 1 Corintios 7:27? Si tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. ¿Qué dice en 1 Corintios 7:38? Si te casas, haces bien. Claro que sí, es un sacramento. El matrimonio es algo sagrado. Si te casas, haces bien. Si no, obras mejor.
¿Y qué le recomienda Pablo a las viudas en ese último versículo del capítulo 7? La viuda está ligada a su marido mientras éste vive. Una vez que él muera, ella queda libre para casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea creyente. Pero Pablo termina diciendo, pero sería más feliz si no se vuelve a casar. Y muchos protestantes siempre mencionan 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice la escritura, sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que cada hombre no quiere decir todos, que cada mujer no quiere decir todas. Pero es que es mejor casarse que consumirse de pasión. ¿Y yo qué culpa tengo de que tú te consumas de pasión? Ya porque tú te consumes de pasión, ¿quiere decir que todos se van a consumir de pasión? No existe un texto en la Biblia que diga que todos los hombres se tienen que casar. La Biblia es clara, Jesucristo es claro. Algunos no se casan porque nacieron impotentes, otros porque fueron castrados por los hombres. Ojo con esto, en el tiempo de Jesús a los esclavos los castraban para que no tuvieran familia. ¿Por qué? Porque eran esclavos, para que nadie te venga a decir, ahí son los curas, mentira. Y lo último, y otros decidieron no casarse por causa del reino de los cielos. Es ahí donde entran los hombres célibes, que conocemos el día de hoy como nuestros sacerdotes, nuestros obispos. No es para todos el casarse, pero sí para los que dirigen la iglesia, que son los obispos y los diáconos. Lea usted su Biblia católica. ¿Tienes Biblia católica, Rafael Díaz? Te invito a que leas 1 de Timoteo capítulo 3 en la Biblia católica. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sobre todo, no debe de cobrar por misas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo va a dar un consejo un obispo, un diácono, un sacerdote, si no sabe gobernar su propia casa? Lea 1 de Timoteo capítulo 3, cómo deben de ser los obispos y los diáconos. No se deje engañar. Aquí habla de los que quieren tener un cargo en la iglesia. Obispo, diácono, cardenal, papa. Bueno, el capítulo 4, vamos a leer del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Pero acuérdese que dice en un video Rafael Díaz, ¿dónde dicen que nosotros prohibimos casarse? No, los curas casan diariamente miles de personas. A eso se refiere, dice él. Pero aquí está hablando de los que están dentro de la iglesia como sacerdotes, curas, arzobispos, cardenales y papas. En el capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 3 dice, prohibirán casarse. Pero nosotros no prohibimos el matrimonio, dicen, sino que la iglesia casa todos los días a gente. Pero entre ustedes deben de ser casados obispos, cardenales, papas.
prohibirán casarse. Significa que para ser una persona, sacerdote, obispo, las mismas leyes de la iglesia les obligan a quedarse sin casar. Hacen un voto de castidad y juran quedarse célibes. Porque si no hacen el voto, no se reciben de curas. Entonces ahí está el engaño. Ellos dicen, nunca prohibimos el matrimonio porque casamos a personas. Pero aquí está hablando de personas que están dentro para servir a las personas, a los de afuera. Deben de ser casados los obispos y los cardenales y los papas y los diáconos. Lea 1 Timoteo 3 y el 4, del 1 al 3. Ahí entra el celibato sacerdotal que prohíben casarse. No haces el voto de castidad de nunca casarte, pues no te recibes de cura. No te damos la licencia y no puedes. No. Tienes que hacer el voto de castidad de nunca casarte. Si no, no puedes ser cura. Esa es una mentira de que ellos no los obligan. Los obligan a hacer un voto de castidad para poder ser sacerdotes. No se deje engañar. Yo no conozco un sacerdote que se ha casado y lo reciban como cura. Tiene que ser célibe. Claro, pues tiene sus mujeres por debajo del agua, ¿no? Eso lo sabemos. Pero ellos deben de dar un buen testimonio con su mujer y sus hijos para poder dar un consejo matrimonial. Dice aquí, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guiará a la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, versículo 5. Tiene que ser casado para poder dar un testimonio a los de afuera. Lea todo el capítulo 3 y el 4, del 1 al 3. Está claro aquí, ¿no? Léalo, lea su Biblia. No se deje engañar, léala. Y vea cómo deben ser los obispos y los cardenales y los curas. Es ahí donde entran los hombres célibes que conocemos el día de hoy como nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Al final del día, mi hermano, la Biblia es clara y la Biblia enseña que es mejor no casarse que casarse. Simplemente el protestantismo no acepta esto, porque si lo acepta, si acepta esas palabras de Jesús, ya no pueden atacar el celibato del clero de la Santa Iglesia Católica. No te dejes engañar, mi hermano. Comparte este video. Búscanos en las redes sociales, invítanos a tu comunidad y juntos llevemos el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Así es. Un católico instruido nunca será confundido, porque un católico que lee 1 Timoteo capítulo 3 se da cuenta que deben de ser casados los diáconos, obispos, cardenales, papas. Todo aquel que anhela obispado es necesario que sea marido de una sola mujer. Palabra de Dios, 1 Timoteo 3. No se deje engañar.